Suegra, tiré sus comidas de vieja a la basura. La nevera ahora es solo para mis cosas fitness, gritó mi nuera en mi propia cocina. Soy Adela, tengo 73 años y soy viuda. Lo que ella no sabía es que yo entiendo de esencias. Y la paciencia es la más rara de todas. La mañana había empezado como todas las demás en los últimos 40 años. Con el sol filtrándose por la persiana de la cocina, dibujando rayas de luz sobre el viejo suelo de baldosas que mis pies descalzos conocían de memoria. El aire olía a café recién hecho y a la tierra húmeda del patio, un aroma que mi difunto Ricardo decía que era el perfume de nuestro hogar. Yo estaba de pie junto a la estufa, removiendo con una cuchara de palo un guiso de lentejas que llevaba cociéndose a fuego lento desde el alba. Era la receta de mi madre y la favorita de Ricardo. Cocinarlo era una forma de conversar con él, de sentir que su presencia todavía calentaba la casa, igual que el vapor que empañaba los cristales de la ventana. Cada ingrediente era un recuerdo. La hoja de laurel del árbol que plantamos juntos cuando nació nuestro único hijo, Germán. La zanahoria y la cebolla de la huerta de la señora Elvira, la vecina, con quien las intercambiaba por mis tarros de mermelada de higo. El chorizo, un capricho que Ricardo siempre pedía, comprado en la misma carnicería del barrio desde que éramos novios. Era más que comida, era el mapa de mi vida, cocinado a fuego lento. Pero mi casa ya no olía solo a mis guisos. Desde hacía un año, un olor nuevo, un aroma químico y dulzón había invadido mi cocina. Era el olor a vainilla sintética y a fresa de laboratorio del polvo de proteína de Natalia, la esposa de Germán, mi nuera. Un olor que no se mezclaba con los míos, sino que los aplastaba, como una bota nueva pisando flores viejas. Germán y Natalia se habían mudado conmigo hacía un año. Solo por unos meses, mamá, me había dicho mi hijo, con esa mirada suplicante que usaba desde niño. Hasta que ahorremos para la entrada de nuestro piso. Natalia está de acuerdo, le encanta la casa. Yo sabía que mentía. A Natalia no le gustaba mi casa. Para ella era vieja, oscura y llena de trastos. Pero asentí. ¿Qué madre le dice que no a un hijo? Los meses se convirtieron en un año. Y en ese año, mi cocina, mi santuario, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Natalia no cocinaba. Ella preparaba combustible para su cuerpo. Su lado de la encimera estaba lleno de botes de plástico con etiquetas en inglés, batidoras ruidosas que parecían turbinas de avión, y recipientes herméticos con porciones medidas al miligramo de pechuga de pollo cocida y brócoli al vapor. Comida sin alma, pensaba yo. Comida que no contaba ninguna historia. La nevera era el epicentro del conflicto. Mis ollas de barro y mis tuppers de cristal, llenos de comida de verdad, convivían con sus batidos de colores extraños y sus barritas energéticas envueltas en plástico brillante. Ella suspiraba cada vez que tenía que mover mi olla de lentejas para alcanzar su leche de almendras. Ponía los ojos en blanco si una gota de mi caldo manchaba su bote de yogur griego 0% materia grasa. Yo no decía nada. Me limitaba a limpiar la gota, a encoger mis cosas un poco más para hacerle sitio, a ceder terreno en mi propio hogar. Una viuda de 73 años aprende que hay batallas que no merece la pena librar. O eso creía yo. Esa mañana, mientras el aroma de mi guiso llenaba el aire, sentí una paz extraña. Me senté a la mesa con mi taza de café, mirando las rayas de sol en el suelo. Germán se había ido a trabajar muy temprano, como siempre. Natalia solía bajar más tarde, después de su sesión de meditación y cardio en ayunas. Escuché sus pasos firmes en la escalera. Entró en la cocina vestida con unas mallas tan ajustadas que parecían pintadas sobre su piel y un top que dejaba poco a la imaginación. Ni siquiera me dio los buenos días. Fue directa a la nevera y la abrió con un gesto brusco. Se quedó quieta un segundo. Luego, un bufido. «No puede ser», murmuró. Yo seguí bebiendo mi café, observándola por encima del borde de la taza. Vi cómo sus manos, con uñas largas y perfectamente cuidadas, empezaron a sacar mis cosas de la nevera. Primero, el recipiente con el resto del pollo asado de ayer. Después, el tarro de cristal con el caldo de huesos que tanto bien me hacía para las articulaciones. Luego, el bol con las acelgas cocidas de la huerta de Elvira.
Y finalmente, la pequeña cazuela con un flan de huevo que había hecho para el postre, la receta con la que conquisté a Ricardo. Lo sacó todo y lo fue poniendo sobre la encimera con golpes secos. «¿Qué haces, Natalia?», pregunté con una calma que no sentía. Mi voz sonó delgada en el silencio de la cocina. Ella se giró para mirarme. En sus ojos no había maldad, sino algo peor, una convicción absoluta, una certeza de que ella tenía razón y yo era simplemente un obstáculo. «Lo que debería haber hecho hace meses», dijo, y su voz era tan afilada como un cuchillo nuevo. Abrió el cubo de la basura que estaba bajo el fregadero y uno por uno empezó a volcar el contenido de mis recipientes dentro. El pollo, el caldo, las acelgas. Todo se mezclaba en el fondo de la bolsa negra con los pozos del café y las cáscaras de huevo. Mi corazón dio un vuelco. Era como si estuviera tirando pedazos de mi vida a la basura. Me quedé paralizada, con la taza a medio camino de mis labios. No podía creer lo que estaba viendo. Cuando cogió el flan, no pude contenerme. «El flan no, por favor», supliqué. «Era para...». No me dejó terminar. Lo volcó con un gesto de desprecio. El caramelo dorado se pegó a la bolsa de basura como una lágrima ambarina. Entonces se irguió, se puso las manos en las caderas y me lanzó la frase que lo cambió todo. «Suegra, tiré sus comidas de vieja a la basura», gritó, y la palabra vieja rebotó en las baldosas. «La nevera ahora es solo para mis cosas fitness. Necesito espacio para mi preparación de la semana. Tus cosas están llenas de grasa, de sal, de nostalgia inútil. Me contaminan el espacio». Me quedé mirándola. El eco de sus palabras flotaba en el aire, mezclado con el olor a café y a mi guiso de lentejas, que seguía borboteando suavemente en el fuego. El mundo pareció detenerse. Sentí un frío que no venía de la ventana abierta. Era un frío que nacía dentro, en el lugar donde había guardado la paciencia, la comprensión, las excusas para mi hijo por no poner límites. Y entonces, en medio de ese silencio helado, levanté la vista por encima de su hombro. En la estantería más alta de la cocina, donde guardaba las cosas que ya casi no usaba, había un pequeño frasco de vidrio soplado con tapón de corcho. Estaba vacío, pero para mí contenía el tesoro más grande. Dentro de ese frasco, décadas atrás, había guardado la primera muestra del perfume que creé para Ricardo. Una mezcla de lavanda, romero y un toque de cuero y tabaco. El olor de nuestro amor. Yo había sido perfumista, un oficio aprendido de mi abuela. No en grandes laboratorios, sino aquí, en esta misma cocina, con mis alambiques de cobre y mis morteros de mármol. Había aprendido que las mejores esencias necesitan tiempo, maceración y una paciencia infinita para extraer su verdadera alma, y que las notas de fondo, las que perduran, son las más importantes. Mi matrimonio, mi hijo, mi vida entera, los había construido como uno de mis perfumes, con paciencia, con dedicación, con la certeza de que las cosas buenas tardan en florecer. Había cedido, me había encogido, me había hecho pequeña para no molestar, para mantener la paz. Había sido la nota de salida, la que se evapora rápido para dejar paso a las demás. Pero Natalia no entendía de esencias. Ella solo entendía de olores fuertes, inmediatos y artificiales, como su polvo de proteína. Miré el frasco de cristal. Miré la bolsa de basura donde yacía mi flan. Miré a Natalia, que me observaba con una expresión de triunfo impaciente, esperando mi llanto, mi rendición, mi pataleta de anciana. Y sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa pequeña, apenas un estiramiento de la comisura de los labios. Una sonrisa que nació en el frío de mi estómago y subió hasta mi cara. Fue la sonrisa de la perfumista que por fin ha encontrado la nota exacta que le faltaba a su fórmula. La nota de la claridad. La nota del basta. Me levanté de la silla. Dejé la taza sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado. Natalia retrocedió un paso, sorprendida por mi silencio, por mi sonrisa. Esperaba lágrimas, y yo le di acero. «Tienes razón, Natalia», dije, y mi voz era tranquila, casi un susurro. «Necesitas tu espacio, y yo necesito el mío». Caminé sin prisa hacia la puerta del fondo de la cocina, la que daba al pequeño cobertizo donde Ricardo guardaba sus herramientas.
Ella me siguió con la mirada, confundida. No entendía nada. La gente como Natalia nunca entiende el poder del silencio. Creen que el poder está en el grito. Abrí la puerta del cobertizo. El olor a metal, aceite y madera vieja me envolvió. Allí estaba todo como Ricardo lo había dejado. Sus llaves inglesas colgadas en la pared, sus botes de clavos y tornillos ordenados por tamaño. Y en un rincón, sobre una caja de madera, estaba lo que buscaba. Una cadena de acero gruesa y pesada, de las que usaba para asegurar la cancela del patio. Y junto a ella, un candado de latón, grande y sólido, con su llave puesta. Cogí la cadena. Pesaba en mi mano. Era fría y real. Cogí el candado. Sentí el mecanismo bajo mis dedos. Volví a la cocina. Natalia seguía de pie en el mismo sitio, con una expresión de desconcierto en su cara. Pasé a su lado sin mirarla. Fui directa a la nevera. La nevera blanca y alta que Ricardo y yo compramos con nuestro primer sueldo extra. Pasé la cadena por las dos manijas de las puertas, la del refrigerador y la del congelador. El metal sonó con un ruido sordo al chocar contra el esmalte. La ajusté bien, tirando de los eslabones hasta que no quedó ni un centímetro de holgura. Luego, tomé el candado. Lo abrí. Pasé el arco de acero por dos eslabones de la cadena y lo cerré. El chasquido metálico del candado al cerrarse fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mucho tiempo. Sonó como un punto y final. Giré la llave en mi mano. El latón se sentía tibio y pesado, un pequeño ancla de realidad en la tormenta que acababa de desatar. Natalia me miraba con los ojos desorbitados, la boca entreabierta en una mueca de incredulidad. El color había desaparecido de su cara, dejándola con el tono pálido de su leche de almendras. Por primera vez desde que vivía en mi casa, estaba sin palabras. El silencio se estiró, denso y vibrante, roto únicamente por el suave borboteo de mis lentejas en el fuego. Ese sonido, el latido del corazón de mi cocina, era ahora el único que importaba. «¿Pero qué has hecho?», balbuceó al fin, señalando la nevera con una mano temblorosa. Sus uñas, de un rojo agresivo, parecían garras tratando de arañar el aire. «¿Te has vuelto loca? Ábrela. Ahora mismo». No me moví. Me apoyé en la encimera, cerca de mi olla, y la observé como la perfumista que estudia una flor extraña y venenosa. Había pasado un año entero cediendo, encogiéndome, disculpándome por existir en mi propia casa. Había diluido mi propia esencia para que la suya, artificial y estridente, pudiera dominar el ambiente. Pero ya no. La paciencia, como el alcohol en el que se maceran los pétalos, tiene un punto de saturación. Una vez que ha extraído todo lo que puede, el proceso ha terminado, y mi paciencia con Natalia había terminado esa mañana, junto a los restos de mi flan en el fondo de un cubo de basura. «No», dije. Mi voz sonó serena, nivelada, una nota de fondo, la que permanece cuando todo lo demás se ha evaporado. Su incredulidad se transformó en rabia. Una oleada de color rojo le subió por el cuello hasta las mejillas. «¿Cómo que no? Es una orden. Tengo mis batidos ahí dentro, mi comida para toda la semana. Me vas a arruinar la dieta». «Qué lástima», respondí, y me encogí de hombros con una lentitud deliberada. Se abalanzó sobre la nevera y tiró de las manijas con todas sus fuerzas. La cadena se tensó. Los eslabones de acero mordieron el metal de las puertas, pero no cedió. El candado de Ricardo, sólido y fiel, aguantó el embate. Natalia gruñó de frustración, un sonido animal que no le había oído nunca. Tiró una y otra vez, sacudiendo el armatoste entero, haciendo que los imanes que yo tenía pegados en la puerta, un recuerdo de cada viaje que hice con Ricardo, se tambalearan. Uno de ellos, una pequeña góndola de Venecia, cayó al suelo y se partió en dos. Sentí una punzada en el pecho, pero mi rostro no cambió de expresión. Era solo una cosa más. Una pequeña rotura que se sumaba a la grieta que ella había abierto en mi vida. Al ver que la fuerza bruta no servía de nada, se detuvo, jadeando. El sudor perlaba su frente, arruinando la base de maquillaje perfecta. Me miró con un odio puro, desnudo. «Esto no se va a quedar así, vieja estúpida. Vas a ver, vas a arrepentirte». Sacó su teléfono móvil del bolsillo trasero de sus mallas. Sus dedos volaron sobre la pantalla.
Ya sabía a quién estaba llamando. A mi hijo, a su escudo, al hombre que, por evitar un conflicto, era capaz de permitir que su madre fuera humillada en su propia casa. Me preparé, no con miedo, sino con la calma de quien ha ensayado 1,000 veces una fórmula hasta dar con la combinación perfecta. Yo ya sabía qué notas iba a usar Germán: la súplica, la culpa, el chantaje emocional. Y yo ya tenía listos mis contraacordes. «Germán, tienes que venir a casa ahora mismo», gritó al teléfono. «Tu madre se ha vuelto completamente loca». «Sí, loca. Ha cerrado la nevera con una cadena y un candado. No, no estoy bromeando». Hizo una pausa, escuchando la voz de mi hijo al otro lado de la línea. Yo me acerqué a la estufa y bajé el fuego de las lentejas. El guiso estaba casi listo. El aroma llenaba la cocina, un testimonio cálido y terrenal frente al histerismo metálico de la llamada de Natalia. «¿Qué por qué?», chilló ella, indignada. «Porque le dije que necesitaba espacio para mis cosas. Tiró mi proteína, Germán, me ha amenazado, está fuera de control, tienes que hacer algo. Llama a un médico, a la policía, no sé, pero ven ya». Mentira tras mentira. En mi oficio, había aprendido que algunas esencias son falsas. Huelen bien al principio, pero se desvanecen en un instante, dejando un rastro químico y desagradable. La verdad de Natalia era así: una nota de salida chillona y mentirosa. Colgó con un golpe seco de su dedo en la pantalla y me fulminó con la mirada. «Ya viene. Y cuando llegue, se te va a acabar la tontería. Te va a poner en tu sitio». «Nadie me pone en mi sitio, Natalia», dije con suavidad, «porque yo nunca he abandonado mi sitio. Hice un gesto amplio con la mano, abarcando la cocina, mis baldosas, mis paredes, el aire que olía a mis recuerdos. El problema es que tú has creído que también era el tuyo». Me senté a la mesa, en la misma silla de siempre, y esperé. Natalia caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Miraba la nevera, luego a mí, luego a su teléfono. Murmuraba cosas para sí misma. «Vieja loca, me las va a pagar. Esto es increíble». Yo no la escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar. Miré hacia el rincón más oscuro de la cocina, sobre la alacena más alta. Allí, cubierto por una fina capa de polvo, descansaba mi viejo alambique de cobre. Hacía años que no lo usaba. Era una pieza hermosa, una escultura de curvas y espirales que Ricardo me había regalado en nuestro 5º aniversario. «Para la mejor maga de los olores del mundo», había dicho. Con él había destilado la esencia de las rosas de mi jardín, la piel de las naranjas en invierno, la resina de los pinos del monte. Había separado lo puro de lo impuro, lo volátil de lo permanente. Había convertido la materia en espíritu. Ese alambique era un recordatorio de quién era yo antes de convertirme solo en mamá o la suegra. Yo era Adela, la creadora, la que entendía el lenguaje secreto de las plantas y las resinas, la que sabía que para crear algo duradero a veces hay que aplicar presión y calor. Hay que romper las células para liberar el alma. Y eso era lo que estaba pasando en mi cocina. Estaba aplicando presión. Estaba aplicando calor. Y el alma de mi hogar, mi verdadera esencia, por fin estaba siendo liberada de la prisión de mi propio silencio. Los 20 minutos que tardó Germán en llegar parecieron una eternidad suspendida. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared y la respiración agitada de Natalia. Cuando oí el coche de mi hijo frenar bruscamente en la entrada, supe que el siguiente acto de la obra estaba a punto de comenzar. Germán entró en la cocina como un torbellino. No llevaba ni la corbata puesta y su cara estaba congestionada por la prisa y la angustia. Su mirada fue de la cara furiosa de su mujer a la nevera encadenada, y finalmente se posó en mí, que seguía sentada tranquilamente a la mesa. «Mamá, por el amor de Dios, ¿qué es esto?», dijo, con la voz cargada de agotamiento. «Natalia me ha llamado diciendo que...». «Te dije que se había vuelto loca», le interrumpió ella, corriendo a su lado y agarrándose a su brazo como si yo fuera a atacarla. «Mira lo que ha hecho. Ha secuestrado mi comida. Me está maltratando psicológicamente». Germán se pasó una mano por el pelo, su gesto de siempre cuando se sentía atrapado entre dos fuegos. Miró la cadena, el candado y luego a mí. En sus ojos vi la decepción, pero no estaba dirigida solo a mí. Era la decepción de un hombre débil consigo mismo.
Mamá, quita eso. Me pidió en un tono que pretendía ser autoritario, pero que solo sonaba a ruego. Sea lo que sea que haya pasado, esto no es forma de solucionarlo. Somos una familia. ¿Ah, sí? Pregunté, levantando una ceja. Tu mujer ha tirado a la basura mi comida, el pollo que asé ayer, el caldo que me alivia el dolor de los huesos, las acelgas de la huerta de Elvira, el flan que le hacía a tu padre. Lo ha llamado comida de vieja y nostalgia inútil. Y luego ha declarado que esta nevera, señalé con la barbilla el objeto del delito, es exclusivamente suya. ¿Eso te parece comportamiento de familia, Germán? Mi hijo desvió la mirada. No podía sostenerme el escrutinio. Se giró hacia Natalia. ¿Hiciste eso?, le preguntó en voz baja. Claro que lo hice, exclamó ella sin una pizca de arrepentimiento. Necesito mi espacio. Sus cosas lo contaminan todo. No es sano. Germán, dile algo a tu madre. Tiene que quitar ese candado. Germán suspiró, un sonido largo y lastimero. Volvió a mirarme. Mamá, por favor. Natalia se ha equivocado al decirlo así, pero quizás podrías intentar organizar un poco mejor tus cosas. Ya sabes cómo es ella con su dieta. Y ahí estaba. La excusa, la justificación, el camino fácil. En ese momento sentí una pena inmensa por mi hijo. No por lo que me estaba haciendo a mí, sino por lo que se estaba haciendo a sí mismo. Estaba tan acostumbrado a apagar fuegos pequeños que no se daba cuenta de que estaba dejando que el incendio principal arrasara con los cimientos de su vida, de su respeto, de su propia historia. Me levanté. Me moví con la lentitud de mis 73 años, pero con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Fui al aparador, abrí un cajón y saqué un pequeño cuaderno de contabilidad y un bolígrafo. El cuaderno donde apuntaba, desde que Ricardo murió, cada gasto de la casa. Volví a la mesa y lo abrí. Germán, ¿cuánto pagáis de alquiler aquí?, le pregunté. Se quedó desconcertado. Mamá, eso no viene al caso ahora. Responde a mi pregunta, insistí, mi voz sin inflexiones. Nada. Lo sabes perfectamente, murmuró, incómodo. Correcto. ¿Y cuánto aportáis a la factura de la luz, del agua, del gas? Mamá, ¿cuánto, Germán? Lo miré fijamente. Bajó la cabeza. Nada. Dijiste que no era necesario. Cierto, lo dije. Pasé una página del cuaderno. ¿Y esta nevera? La compramos tu padre y yo en el año 85. Funciona con electricidad. La misma electricidad que yo pago cada mes para que tu mujer pueda enfriar sus batidos de proteína y su agua con electrolitos. La misma que mantiene congelada su pechuga de pollo y su brócoli. Comida que, por cierto, también se paga con mi pensión, porque el sueldo de tu mujer, según ella, es para sus caprichos personales. El silencio en la cocina era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Natalia miraba a Germán, esperando que la defendiera, pero mi hijo parecía haberse encogido. Así que vamos a aclarar las cosas, continué, cerrando el cuaderno con un golpe suave. Esta es mi casa, esta es mi cocina, y esta, dije, dando un golpecito con el dedo en el candado, es mi nevera. Natalia dijo que quería que la nevera fuera solo para sus cosas. Deseo concedido. Ahora la nevera es un armario exclusivo para sus cosas, pero el enchufe al que está conectada esa nevera es mío, y yo decido si le doy corriente o no. Me acerqué al enchufe, situado detrás de un mueble bajo. Con un movimiento decidido, tiré del cable. El zumbido bajo y constante del motor de la nevera se detuvo al instante. El silencio que siguió fue absoluto, total. Natalia soltó un grito ahogado. «No puedes hacer eso. Se va a estropear toda mi comida. Me ha costado una fortuna». «Deberías haber pensado en eso antes de llamar basura a la mía», repliqué sin mirarla. Me volví hacia mi hijo. Su rostro era un poema de conflicto y miseria. «Mamá, esto ha ido demasiado lejos», suplicó. «Arreglémoslo. Natalia te pedirá perdón, ¿verdad, cariño? Y tú quitarás el candado y volveremos a enchufar la nevera. Como antes». Miré a Natalia. Su cara era una máscara de furia contenida. Sabía que cualquier disculpa que saliera de su boca sería tan falsa como el aroma de vainilla de su proteína en polvo. Negué con la cabeza. «No, Germán, no volveremos a como antes. Como antes se acabó esta mañana. Como antes era yo haciéndome invisible para que vosotros estuvierais cómodos.
Como antes, era yo comiendo las sobras para que a tu mujer no le faltara su yogur griego. Como antes, era un mal arreglo, un perfume mal equilibrado que olía a tristeza y a resignación. Se acabó. Caminé hacia la estufa. Cogí un cucharón, lo metí en la olla y me serví un plato hondo y humeante de lentejas. El aroma era una bendición. Era el olor a hogar, a dignidad, a supervivencia. Las reglas han cambiado, dije, sosteniendo mi plato. A partir de ahora, en esta casa hay 2 zonas, la vuestra y la mía. Y la cocina es la mía. Sois libres de compraros una pequeña nevera y ponerla en vuestro cuarto si queréis. Podéis enchufarla allí. Pero aquí, y mi mirada barrió el espacio, desde el alambique polvoriento hasta la mesa donde comí con mi marido durante 40 años. Aquí mando yo. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la puerta del patio, donde pensaba comerme mis lentejas en paz, bajo el sol de la mañana. Los dejé a los 2 plantados en medio de la cocina, en silencio, junto a una nevera muerta y encadenada que contenía toda su comida perfectamente organizada y completamente inaccesible. El punto final del día anterior se había convertido en el principio de un capítulo nuevo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la autora de mi propia historia volvía a ser yo. El sol de media mañana me calentaba la cara mientras comía las lentejas. Cada cucharada era una pequeña victoria. El patio, con sus geranios en flor y el aroma a tierra mojada, era un mundo aparte de la tensión que había dejado encerrada en la cocina. Escuchaba el canto de un gorrión en el limonero y el murmullo lejano del tráfico, sonidos de una vida que continuaba, indiferente a mi pequeña guerra. Apoyé la espalda en la pared, la misma pared encalada donde Ricardo y yo nos sentábamos a tomar el fresco en las noches de verano, y cerré los ojos. Por un instante, casi pude sentir su mano sobre la mía, su presencia tranquila aprobando mi decisión. Ricardo nunca fue un hombre de gritos ni de peleas, pero tenía una línea muy clara dibujada en la arena. Era la línea del respeto. Y Natalia no solo la había cruzado, había bailado sobre ella con sus zapatillas de deporte de colores fosforitos. Terminé el guiso, rascando el fondo del plato con la cuchara, como me enseñó mi abuela a no dejar ni una pizca de la bendición de la comida. Lavé el plato y la cuchara en la pila de piedra del patio usando la manguera. No quería volver a entrar todavía. Necesitaba que este momento de paz se asentara en mis huesos, que me diera fuerzas para lo que vendría después, porque sabía que esto no había terminado. Solo había cambiado el campo de batalla. Ya no era una guerra de guerrillas por un centímetro de estante en la nevera. Ahora era una guerra abierta por el territorio de mi propia casa. Cuando finalmente volví a entrar, el silencio en la cocina era antinatural. Germán y Natalia estaban sentados a la mesa, muy juntos, hablando en susurros. Al verme, callaron de golpe. La nevera, encadenada y muda, parecía un monumento a la terquedad en el centro de la habitación. Natalia tenía los brazos cruzados y una expresión de furia helada. Germán, en cambio, parecía un hombre náufrago. Tenía la cara pálida, los hombros caídos, la mirada perdida. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Germán, con una voz que sonaba hueca. «Ya hemos hablado, hijo», respondí, secándome las manos en el delantal. «Yo hablé. Vosotros escuchasteis. Las cosas están bastante claras, me parece a mí». «No, no están claras», insistió, levantándose. Se acercó a mí, adoptando ese tono conciliador que usaba cuando quería conseguir algo. Era el mismo tono que usó para convencerme de que se mudaran aquí. «Esto es una locura. Somos una familia. No puedes echarnos de la cocina. No puedes dejar la comida de Natalia pudriéndose ahí dentro». «Yo no he echado a nadie de la cocina», repliqué con calma. «Solo he protegido mi espacio y mis cosas, y la comida de Natalia no se va a pudrir. Simplemente se va a calentar, lentamente. Quizás para la hora de la cena sus yogures tengan una textura interesante». Natalia soltó un bufido. «Eres una bruja malvada y retorcida». «Natalia, por favor», la cortó Germán sin mirarla. Sus ojos estaban fijos en los míos. «Mamá, escúchame. Entiendo que estés enfadada. Natalia no debería haber tirado tu comida. Fue un error, un gran error. Te pido perdón en su nombre». Miré por encima de su hombro a mi nuera. Ella desvió la mirada, con los labios apretados en una línea fina y blanca. Ni una palabra.
Ni un gesto. Su arrepentimiento era una esencia que no existía en su composición. Una disculpa que no viene de la persona que cometió la ofensa no vale nada, Germán. Es como un frasco de perfume vacío. Puede que la etiqueta sea bonita, pero por dentro no hay nada. Pues no pienso disculparme, saltó Natalia, poniéndose de pie de un brinco. Tenía razón. Este sitio es un museo lleno de grasa y de recuerdos tristes. Necesitamos vivir en el presente, en un ambiente sano, y tú eres todo lo contrario a eso. Suficiente, dije, levantando una mano. Mi voz no fue alta, pero cortó el aire. Las dos palabras cayeron en la habitación con el peso del acero. Este debate ha terminado. Caminé hacia la despensa, una pequeña habitación al fondo de la cocina. Abrí la puerta y encendí la luz. Dentro olía a harina, a legumbres secas, a aceite de oliva, el olor a vida y a previsión. Con movimientos lentos, despejé por completo el estante de más abajo. Quité unos sacos de patatas y unas ristras de ajos y los puse en el suelo. Aquí, dije, señalando el estante vacío. Podéis poner aquí vuestras cosas que no necesiten frío, vuestros polvos de proteína, vuestras barritas, vuestro arroz integral. Es un espacio amplio y seco. Luego fui a un armario donde guardaba las bolsas de la compra y saqué una caja de cartón grande y resistente. La puse en el suelo, en un rincón de la cocina, lejos de mi zona de trabajo. Y aquí, añadí, podéis poner vuestros utensilios, vuestra batidora, vuestros medidores, vuestros toppers de plástico vacíos. Así no estorbarán en mi encimera. Germán me miraba como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Natalia, en cambio, entendió perfectamente. Su cara se contrajo en una máscara de incredulidad y rabia. ¿Tú te crees que voy a guardar mi equipo en una caja de cartón en el suelo, como si fuera basura? Siseó. ¿Y que voy a tener mis suplementos en una despensa que huele a rancio? ¡Estás delirando! Son las nuevas reglas, dije, encogiéndome de hombros. Si no os gustan, la puerta de la calle es grande. Nadie os obliga a quedaros en el museo de una vieja loca. Usé sus propias palabras, se las devolví como un eco. Vi un destello de sorpresa en sus ojos. No esperaba que yo recordara cada uno de sus insultos. La gente como ella lanza palabras como si fueran piedras, sin pensar que la otra persona las recoge y las guarda. Fue entonces cuando Germán cometió su peor error. Se acercó a mí, y esta vez su voz era un susurro cargado de chantaje emocional. Mamá, por favor, papá no querría esto. Él querría que estuviéramos unidos, que nos cuidáramos. Estás rompiendo la familia que él tanto amaba. Esa fue la gota que colmó el vaso. La nota discordante que arruina toda la sinfonía. Mencionar a Ricardo. Usar su memoria para intentar doblegarme. Un frío glacial se extendió por mi pecho, apagando cualquier rescoldo de compasión que pudiera quedar por mi hijo. Me giré y lo encaré. Me acerqué tanto que pude ver el sudor en su labio superior, la desesperación en sus ojos. No te atrevas, le dije, y mi voz fue tan baja y afilada como el borde de un cristal roto. No te atrevas a decirme lo que tu padre querría. Tu padre querría que su mujer fuera respetada en su propia casa. Tu padre querría que su hijo tuviera la decencia de defender a su madre. Tu padre, Germán, se avergonzaría de ti en este momento. Se avergonzaría de ver en lo que te has convertido, en el perrito faldero de una mujer que desprecia todo lo que nosotros construimos. El golpe dio en el blanco. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Retrocedió un paso, como si le hubiera abofeteado. Por primera vez, se quedó sin palabras, sin excusas, sin justificaciones. La verdad, a veces, es el disolvente más potente. Deshace las capas de mentiras hasta dejar el alma desnuda. Lo dejé allí, tambaleándose con el impacto de mis palabras, y me di la vuelta. Necesitaba aire. Necesitaba alejarme de la atmósfera tóxica que habían creado. Subí las escaleras lentamente, apoyándome en la barandilla. Cada escalón era un esfuerzo. No físico, sino emocional. Había ganado la batalla, pero me sentía exhausta, vacía. La victoria, a veces, tiene el sabor amargo de la pérdida. Porque al enfrentarme a ellos, había visto con una claridad dolorosa que había perdido a mi hijo mucho antes de aquella mañana. Lo había perdido poco a poco, en cada sesión,
en cada silencio, en cada vez que puse su felicidad por encima de mi dignidad. Entré en mi dormitorio y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama, la misma cama donde había dormido con Ricardo durante más de 40 años. La habitación estaba en penumbra, con las persianas a medio bajar. El único objeto que brillaba era él. Mi viejo alambique de cobre, que había subido del cobertizo hacía años y ahora descansaba sobre la cómoda alta, como un rey exiliado. Me levanté y me acerqué a él. Pasé mis dedos por la superficie fría y curva. Una fina capa de polvo cubría el cobre, pero debajo, el metal aún conservaba su brillo rojizo. Olía a tiempo, a paciencia, a transformación. Recordé las horas que había pasado junto a él, vigilando el goteo lento y constante del destilado, el alma de las flores y las hojas convertida en un líquido precioso y potente. El proceso de destilación es cruel y hermoso. Hay que aplastar los pétalos, hervir el agua, someter la materia a una presión y un calor extremos. Hay que romperlo todo para poder extraer la esencia, lo único que de verdad importa, lo que perdura, y al final lo que se obtiene es algo puro, concentrado, inalterable. Mirando el alambique, lo comprendí. Yo estaba en mi propio proceso de destilación. La vida me estaba sometiendo a presión y a calor. Estaba rompiendo la estructura de mi familia, de mi rutina, de mi identidad como madre y suegra sumisa. Y dolía como el infierno. Pero sabía que al otro lado de este proceso, lo que encontraría sería mi propia esencia. La Adela que había olvidado, la creadora, la mujer que no necesitaba la aprobación de nadie para saber su propio valor. Me sentí más fuerte. La duda y el agotamiento empezaron a disiparse, reemplazados por una resolución fría y clara. Esto no era un capricho, no era una rabieta de vieja, era un acto de supervivencia. Si no lo hacía, si cedía ahora, me evaporaría. Desaparecería diluida en las necesidades y las exigencias de Germán y Natalia, hasta que no quedara nada de mí. Sabía que no se rendirían fácilmente. Intentarían forzar el candado. Llamarían a un cerrajero. O peor, intentarían declararme incapacitada, senil. La palabra loca ya la habían usado varias veces. Necesitaba protegerme. Necesitaba aliados. No podía librar esta guerra sola. Fui al pequeño escritorio que tenía junto a la ventana. Saqué la vieja agenda de teléfonos, la de papel, con las tapas de cuero gastado. Mis dedos, un poco torpes por la artritis, pasaron las páginas amarillentas. Busqué la letra E. Allí estaba. Elvira, mi vecina de toda la vida, la que me había visto criar a Germán, la que había llorado conmigo cuando Ricardo se fue. Elvira era más dura que una piedra de río, y tenía más sentido común en su dedo meñique que Germán y Natalia en todo su cuerpo tuneado de gimnasio. Luego pasé a la letra L, y allí estaba el otro nombre que buscaba. Lorenzo Vega, el notario. Un hombre joven, el hijo del viejo notario que había sido amigo de Ricardo. Lorenzo había llevado los papeles de la herencia. Era un hombre correcto, serio, que me había tratado con un respeto inmenso. Recordé algo que me dijo al final de todo el papeleo. Adela, si alguna vez tiene un problema, el que sea, no dude en llamarme. Se lo debo a su marido. Tomé una decisión. La guerra de la cocina había terminado. Ahora empezaba la guerra legal, la guerra por mi futuro. Y para esa guerra necesitaba un general y un ejército. Cogí el teléfono inalámbrico de la mesilla. Mi corazón latía un poco más rápido. Marqué el primer número, el de mi amiga, el de mi aliada más antigua. Esperé, escuchando el tono de llamada. 1, 2, 3. Dígame, contestó una voz cascada pero firme al otro lado. Una oleada de alivio me recorrió. Elvira, dije, y mi propia voz sonó extraña, como si viniera de lejos. Soy Adela, necesito tu ayuda. ¿Puedes venir? Ha pasado algo. La voz de Elvira al otro lado del teléfono fue como un bálsamo, un aceite esencial de confianza y de años compartidos sobre la tapia del patio. No hizo preguntas inútiles. No me dijo que me calmara. Simplemente dijo, no te muevas de ahí. Llego en 5 minutos. Y colgó. Esos 5 minutos fueron de los más largos de mi vida. Los pasé de pie, en medio de mi dormitorio, mirando el alambique de cobre. Escuchaba los ruidos de abajo. Las voces de Germán y Natalia. Primero susurros,
Luego un murmullo airado. Oí el ruido de una silla arrastrada con violencia. Un golpe seco, como un puño contra la madera de la mesa. Estaban discutiendo, sí, pero ya no me importaba sobre qué. Su debate había dejado de ser mi problema. Cuando sonó el timbre, mi corazón dio un brinco. No el timbre de la puerta principal, sino los 2 toques cortos y uno largo en la cancela del patio, nuestra señal secreta desde que éramos niñas. Bajé las escaleras con una determinación que no sabía que poseía. Al pasar por la cocina, vi que Germán estaba de espaldas, con la cabeza entre las manos, sentado a la mesa. Natalia caminaba de un lado a otro, con el móvil pegado a la oreja, hablando en voz baja y furiosa. Ninguno de los dos pareció notar mi presencia. Mejor. Abrí la puerta del patio y allí estaba Elvira. Pequeña, enjuta, con su pelo blanco recogido en un moño apretado y unos ojos negros y brillantes que no se perdían un detalle. Llevaba su delantal de flores de siempre y en la mano traía un pequeño plato cubierto con un paño. «Te he traído unos pestiños», dijo, como si fuera una visita normal de media mañana. «Los acabo de freír. Huelen que alimenta». La dejé pasar y cerré la puerta. El aroma a miel y anís de sus dulces se mezcló con el de mis lentejas, creando una fragancia de normalidad, de vida de barrio, que era un escudo contra la fealdad que se había instalado en mi cocina. «Gracias, Elvira», le dije, y sentí que se me quebraba la voz. Ella dejó el plato sobre la mesa del patio y me tomó las manos. Sus manos eran nudosas y ásperas, manos que habían cavado en la tierra y amasado pan toda su vida. Eran las manos más reconfortantes del mundo. «A ver, Adela, cuéntamelo, y no te dejes nada en el tintero», dijo, mirándome directamente a los ojos. Y se lo conté todo, desde el momento en que Natalia había empezado a tirar mi comida a la basura, sus palabras exactas, el desprecio en su mirada. Le conté lo del flan de Ricardo, la cadena, el candado, la nevera desconectada. Le conté la reacción de Germán, sus excusas, su cobardía, y le conté mis palabras, las que le había lanzado a mi hijo como piedras, las que más me pesaban en el alma. Elvira escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Su rostro se fue endureciendo, sus labios apretándose hasta formar una línea fina. Cuando terminé, se quedó callada un momento, mirando hacia la puerta de la cocina, desde donde se filtraban las voces airadas. «Hiciste bien», dijo al fin. Su voz era rotunda, sin un ápice de duda. «Hiciste lo que tenías que haber hecho hace un año. A la mala hierba hay que arrancarla de raíz, Adela. Si la dejas crecer, te ahoga el jardín entero». Se levantó. «Ahora, vamos adentro. Quiero ver la cara de esa señorita de gimnasio cuando vea que no estás sola». Entramos en la cocina juntas. Mi entrada con Elvira a mi lado tuvo un efecto inmediato. Natalia, que seguía hablando por teléfono, se cayó de golpe al ver a mi vecina. Germán levantó la cabeza, con una expresión de sorpresa y fastidio. «Señora Elvira, buenos días», murmuró Germán, poniéndose de pie a medias. Elvira ni lo miró. Sus ojos negros se clavaron en Natalia. La recorrió de arriba abajo, desde sus zapatillas de colores chillones hasta su coleta alta y tirante. Fue una mirada lenta, evaluadora, como la que le echaba a los tomates de su huerta para ver si estaban podridos por dentro. «Así que tú eres la que tira la comida de mi amiga a la basura», dijo Elvira. No era una pregunta, era una sentencia. Natalia se irguió, tratando de parecer intimidante. «Esto es un asunto familiar, no creo que le incumba». «Adela es mi familia», replicó Elvira, dando un paso al frente. «La conozco desde que usábamos trenzas y jugábamos a la rayuela en esta misma calle. He comido en esta cocina más veces de las que tú has pisado un gimnasio. Así que sí, me incumbe, y mucho». Se acercó a la nevera y la examinó. Tocó la cadena, le dio un golpecito al candado. «Buen trabajo», me dijo, con una media sonrisa de aprobación. «El candado de Ricardo. Ese no lo abre ni el diablo». «Vamos a llamar a un cerrajero», exclamó Natalia, recuperando la voz. «Y le pasaremos la factura a esta vieja loca». «Inténtalo», la retó Elvira, cruzándose de brazos. «Y yo llamaré a la policía. A ver qué les parece que una invitada que vive de gorra intente forzar las propiedades de la dueña de la casa. Porque tú eres eso, ¿verdad, bonita? Una invitada. Con muy malos modales, por cierto». La cara de Natalia era un poema.
Estaba acostumbrada a intimidar a mi hijo y a mí, pero no estaba preparada para Elvira. Elvira era de una madera que ella ni conocía. Aproveché ese momento de distracción. Con Elvira montando guardia, me sentí lo suficientemente segura para dar el siguiente paso. Fui al aparador, cogí la agenda de teléfonos y el inalámbrico. Me senté a la mesa, de espaldas a ellos, y busqué el número de Lorenzo Vega. Lo marqué con el dedo tembloroso. «Notaría Vega, dígame», contestó una voz profesional y femenina. «Buenos días, quisiera hablar con don Lorenzo Vega, por favor», dije, tratando de que mi voz sonara firme. «Dígale que llama a Adela, la viuda de Ricardo Fuentes». Hubo una breve pausa. «Un momento, por favor, doña Adela». Mientras esperaba, sentí las miradas de Germán y Natalia clavadas en mi nuca. Elvira se había sentado frente a mí, como una leona guardiana, observándolos a los dos. «¿Adela?». La voz de Lorenzo sonó al otro lado de la línea, joven pero seria. «¡Qué sorpresa! ¿Está todo bien?». «Lorenzo, perdona que te moleste», empecé. «Necesito pedirte un favor muy grande. Se lo debes a mi marido, me dijiste una vez». «Por supuesto, Adela. Lo que necesite. Usted dirá». Tomé aire. «Necesito que vengas a mi casa. Ahora, si es posible. Y necesito que traigas un documento. El documento privado que mi marido depositó en la notaría de tu padre hace unos 10 años. ¿Sabes a cuál me refiero? El que está en un sobre lacrado». Hubo un silencio al otro lado, un silencio cargado. Pude imaginarlo en su despacho, rodeado de libros y papeles, procesando mi petición. «Entiendo», dijo finalmente. Su tono había cambiado. Ya no era solo amable, ahora era grave. «Sé perfectamente de qué documento me habla. Mi padre me dio instrucciones muy claras al respecto. Estaré allí en media hora». «Gracias, Lorenzo. Gracias de corazón», dije y colgué. Al girarme, vi que Germán me miraba con una nueva expresión en el rostro. Miedo. Un miedo vago, indefinido, el miedo de quien intuye que el suelo bajo sus pies está a punto de desmoronarse. Natalia, en cambio, solo mostraba desprecio. «¿Y ahora qué?», se burló. «¿Vas a llamar a un notario para que levante acta de que has encadenado la nevera? Cada vez estás más senil». No le respondí. Me levanté y preparé un café para Elvira y para mí. El silencio volvió a caer sobre la cocina, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio de tensión acumulada, sino de expectación. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Los minutos pasaban con una lentitud exasperante, marcados por el tic-tac del reloj de pared. Natalia intentó hacer un par de llamadas más, pero parecía que nadie le daba la solución que buscaba. Finalmente, se dejó caer en una silla, derrotada, y se dedicó a fulminarme con la mirada. Cuando sonó el timbre de la puerta principal, media hora después, todos nos sobresaltamos. Fui a abrir. Lorenzo Vega estaba en el umbral. Era un hombre de unos 30 y tantos, alto, vestido con un traje impecable. Llevaba un maletín de cuero en la mano. Su rostro era serio, pero sus ojos me mostraron una amabilidad y un respeto que me reconfortaron. «Doña Adela», me saludó, inclinando la cabeza. «Lamento haber tardado». «Has llegado en el momento justo, Lorenzo. Pasa, por favor». Lo conduje a la cocina. La presencia de un extraño en traje, con un maletín en la mano, cambió por completo la atmósfera. Germán se puso de pie de inmediato. Natalia lo miró con suspicacia. Elvira asintió levemente en dirección a Lorenzo. Un saludo entre gente de bien. «Germán, Natalia, os presento a Lorenzo Vega. Es nuestro notario», dije, y la palabra «nuestro» la pronuncié con una intención muy clara. Lorenzo dejó su maletín sobre la mesa de la cocina con un sonido sordo y profesional. Lo abrió. De dentro sacó una carpeta de cartón, y de la carpeta, un sobre grande, de color amarillento, cerrado con 3 sellos de lacre rojo. El sobre de Ricardo. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó Germán, con la voz temblorosa. «Significa que vamos a poner las cosas en su sitio. De una vez por todas», respondí. Lorenzo rompió los sellos de lacre con un abrecartas. El sonido del papel rasgándose pareció resonar en toda la casa. Extrajo un documento de varias páginas, mecanografiado en una máquina de escribir antigua. Se puso unas gafas de lectura y carraspeó.
Doña Adela me ha pedido que venga a leerles un documento que su difunto esposo, don Ricardo Fuentes, depositó bajo mi custodia con instrucciones muy específicas. Empezó Lorenzo, con voz clara y firme. No usaba palabrería de abogado. Hablaba para que todos lo entendiéramos. Don Ricardo era un hombre previsor. Quería asegurarse de que su voluntad se cumpliera y, sobre todo, de que el bienestar de su esposa estuviera garantizado por encima de todo. Miró directamente a Germán. Germán, tu padre te quería con locura, pero también conocía tu carácter. Sabía que a veces, por evitar un conflicto, eres capaz de tomar decisiones que no son justas. Germán se puso pálido como el papel. Lorenzo continuó, pasando una página. Por eso, hace 10 años, tu padre y tu madre firmaron este documento ante mi padre, el notario. En él se establecen las condiciones sobre esta propiedad, la casa familiar. Hizo una pausa dramática. Natalia se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el papel, como si pudiera leerlo a distancia. Este documento, dijo Lorenzo, levantando la vista y mirándolos a los dos, especifica que, aunque tú, Germán, eres el heredero de la nuda propiedad, tu madre, Adela, tiene el uso y disfrute completo, exclusivo y vitalicio de esta casa. Dicho en palabras sencillas, mientras tu madre viva, esta casa es suya. Ella, y solo ella, decide quién vive aquí y bajo qué condiciones. Nadie, ni siquiera su propio hijo, puede obligarla a vender, a alquilar o a acoger a nadie bajo su techo si no es su deseo expreso. Nadie puede cambiar un solo mueble de sitio sin su permiso. Nadie puede decirle cómo tiene que usar su cocina o su nevera. Legalmente, esta casa es el reino de tu madre hasta el día de su muerte. El silencio que siguió fue atronador. Pude oír el zumbido de una mosca cerca de la ventana. Germán se tambaleó y tuvo que apoyarse en la encimera. Natalia abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Su rostro era una mezcla de incredulidad y furia impotente. El museo que tanto despreciaba se acababa de convertir en una fortaleza inexpugnable, y yo era la reina con las llaves del castillo. Pero Ricardo no había terminado. Lorenzo pasó a la última página. Y hay una cosa más, dijo el notario. Su voz se suavizó un poco. Tu padre sabía que los tiempos podían ponerse difíciles. Por eso, además de este documento, constituyó un fondo de inversión a nombre de tu madre. Un fondo para cubrir cualquier gasto de la casa, reparaciones, impuestos y para asegurar su total independencia económica. A día de hoy, ese fondo tiene un valor de 52.314 euros. El número exacto cayó en la cocina como una bomba. 52.000 euros. Vi cómo los ojos de Natalia se abrían como platos. Vi el cálculo rápido en su mirada, la codicia, y luego la comprensión de que ese dinero era intocable para ella, para ellos. Yo soy el administrador de ese fondo, concluyó Lorenzo, quitándose las gafas. Cualquier gasto importante que tenga doña Adela me lo comunica a mí y yo lo autorizo. Así que, como ven, ella no necesita la ayuda económica de nadie para mantener su casa, ni su vida. Guardó los papeles de nuevo en el sobre roto y me lo tendió. Esto es suyo, Adela. Lo cogí. El papel se sentía frágil y poderoso en mis manos. Era la última carta de amor de Ricardo. Un perfume destilado durante años de amor y preocupación, cuya esencia final era mi libertad. Me levanté. Me sentía más alta, más fuerte. La vieja Adela, la que se encogía y pedía perdón, había sido destilada en el alambique de esa mañana terrible. Lo que quedaba era la esencia pura. Miré a mi hijo y a su mujer. Sus caras eran la imagen de la derrota. Las cosas han cambiado, dije, y mi voz era la de la dueña de la casa, la dueña de su vida. Ya habéis oído a Lorenzo. Esta es mi casa, y estas son mis reglas. Hice una pausa, dejándolos en suspenso. Tenéis 48 horas para tomar una decisión. Podéis quedaros, sí, pero no como hasta ahora. A partir del mes que viene, pagaréis 200 euros de alquiler simbólico y la mitad de todas las facturas. Y cumpliréis mis normas de convivencia, que os daré por escrito. La otra opción es que hagáis las maletas. Tenéis 48 horas para buscar otro sitio donde vivir. Los dejé con mis palabras flotando en el aire. No esperé su respuesta.
Me di la vuelta, y con Elvira siguiéndome de cerca, salí al patio, donde el sol brillaba y los pestiños recién hechos esperaban para celebrar el primer día de mi nueva vida. La guerra no había terminado, pero yo había ganado la batalla decisiva. Los pestiños de Elvira sabían a gloria, la masa frita y crujiente, empapada en miel y con el toque justo de anís, se deshacía en mi boca. Era un sabor de toda la vida, un sabor a tardes de sol y a confidencias en voz baja. Sentadas en el patio, con el plato entre las dos, Elvira y yo no necesitábamos hablar mucho. Ella me observaba comer con una pequeña sonrisa de satisfacción, como si cada bocado que yo daba fuera una victoria suya también. El silencio entre nosotras era cómodo, un tejido hecho con hilos de confianza y de años. La tensión de la cocina, con sus ocupantes furiosos y su nevera encadenada, parecía un mal sueño que pertenecía a otro mundo, a otra casa. ¿Y ahora qué?, preguntó Elvira finalmente, limpiándose una gota de miel de la comisura de los labios con el dorso de la mano. Ahora, a esperar, respondí, dejando el último trozo de pestiño en el plato. Les he dado 48 horas. 48 horas es mucho tiempo para que una serpiente piense cómo morder, sentenció ella, con su sabiduría de huerta. Lo sé, pero necesitan ese tiempo, no para decidir si se quedan, porque sé que no lo harán. Natalia no podría soportar vivir bajo mis reglas ni un solo día. Su orgullo es más grande que su cuenta corriente. Necesitan el tiempo para darse cuenta de que han perdido, para que la derrota se les asiente en los huesos. Y así fue. Las siguientes 48 horas fueron una extraña obra de teatro del silencio y el rencor. Yo me movía por mi casa con una calma deliberada. Hice mis tareas de siempre. Regué los geranios, barrí el patio, puse una lavadora, cociné para mí en mi cocina. Hice una sopa de ajo sencilla y un revuelto de espárragos. El aroma de la comida de verdad, mi comida, volvía a ser el único dueño del aire. Ellos dos permanecían la mayor parte del tiempo encerrados en su habitación. Los oía. Sus voces eran un murmullo constante, un zumbido de avispas atrapadas en un tarro. A veces, la voz de Natalia se elevaba, aguda y cortante. Otras, oía el tono bajo y suplicante de Germán. No intentaron hablar conmigo. Me evitaban. Si yo estaba en la cocina, ellos no bajaban. Si yo subía a mi cuarto, los oía bajar de puntillas, seguramente para usar el baño o coger algo de su despensa improvisada. La nevera seguía allí, encadenada y desconectada. Un sarcófago metálico para sus batidos y sus pechugas de pollo. Empezó a emanar un olor ligeramente agrio, el primer anuncio de la descomposición. Era el olor de su vida perfecta pudriéndose a fuego lento. En la noche del segundo día, oí el ruido de cajas de cartón arrastrándose por el suelo del piso de arriba. Luego, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con brusquedad. Estaban haciendo las maletas. No sentí ni triunfo ni tristeza, solo una inmensa, abrumadora sensación de alivio, como cuando una jaqueca que te ha martirizado durante días por fin empieza a remitir. A la mañana siguiente, la del ultimátum, bajaron juntos. Natalia llevaba unas gafas de sol enormes, como si la luz de mi cocina la ofendiera. Iba vestida para la guerra, chaqueta de cuero, vaqueros ajustados y botas con tacón que resonaban con rabia en mis baldosas. No me miró. Germán, en cambio, parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Tenía ojeras, la barba de varios días y la mirada de un perro apaleado. «Nos vamos», dijo Germán. Su voz era un hilo. Asentí. «Me parece la decisión más sensata». Natalia soltó una risa seca, sin una pizca de humor. «No te creas que te vas a librar de nosotros tan fácilmente. Germán tiene derechos sobre esta casa. Hablaremos con un abogado. Te sacaremos hasta el último céntimo, vieja bruja». «Inténtalo», dije, con la misma calma que había usado Elvira. «Mi notario se reirá en vuestra cara. Ahora, si me disculpáis, tengo judías verdes que deshebrar». Me senté a la mesa y empecé mi tarea, ignorándolos por completo. El pequeño chasquido de cada judía al partirse era el único sonido que yo producía. Ese gesto, tan cotidiano, tan mío, pareció enfurecer a Natalia más que cualquier grito. Vi por el rabillo del ojo cómo se daba la vuelta y salía de la cocina dando un portazo. Germán se quedó allí, inmóvil,
Un par de segundos. Luego se acercó a la mesa. Mamá, empezó. No levanté la vista de mis judías. No hay nada más que decir, Germán. Sí que lo hay, insistió. Y en su voz había una nota de desesperación que me llegó al alma, a pesar de todo. Solo quiero que sepas que yo no quería esto. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Pero dejaste que llegaran, repliqué, partiendo otra judía. No hiciste nada para evitarlo. Y no hacer nada, a veces, es la peor forma de actuar. Ella es difícil, murmuró, como si eso lo excusara todo. Tiene sus metas, su forma de ver el mundo. Yo solo intentaba mantener la paz. La paz no es ausencia de guerra, hijo. La paz es la presencia de justicia, dije, y esa frase salió de un lugar profundo de mí que no sabía que existía. Levanté la vista y lo miré por primera vez. Y aquí no había justicia, había una tiranía, y tú eras su cómplice silencioso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Lo supe en ese instante. Te arrepentirás de esto, mamá, susurró. Te quedarás sola en esta casa enorme, con tus recuerdos y tus cacharros viejos, y nosotros seguiremos adelante. Ya lo verás. Ya estoy viendo, Germán, le dije con suavidad. Estoy viendo con más claridad que nunca. Se dio la vuelta y se fue sin decir adiós. Oí sus pasos subiendo la escalera, el trajín de las maletas, y luego sus pasos bajando de nuevo. Oí la puerta de la calle abrirse y cerrarse, y después silencio. Un silencio absoluto, denso, pesado, un silencio que olía a libertad. Me quedé sentada con el cuenco de judías en el regazo durante mucho tiempo. Cuando por fin me levanté, lo primero que hice fue buscar la caja de herramientas de Ricardo. Encontré una cizalla. Me costó un poco, porque mis manos ya no tienen la fuerza de antes, pero al tercer intento, el acero del candado cedió. El eslabón de la cadena se partió con un chasquido seco. Quité la cadena y la dejé caer al suelo. Sonó como el fin de una era. Abrí la nevera. El olor agrio y dulzón de la comida en descomposición me golpeó la cara. Sin decir nada, cogí una bolsa de basura grande, de las de jardín, y empecé a vaciarla. Los tuppers de Natalia, con sus porciones de brócoli amarillento y pollo grisáceo, fueron los primeros en caer. Luego los batidos, los yogures, la leche de almendras cortada, todo a la basura. Exactamente lo que ella me había hecho a mí. Pero yo no lo hacía con rabia, sino con una sensación de limpieza, de purificación. Después, fregué la nevera a fondo con agua caliente, vinagre y limón. La froté por dentro y por fuera hasta que no quedó ni rastro del olor sintético de Natalia. Cuando terminé, estaba impoluta, blanca, vacía, y olía a limpio, olía a hogar. Volví a enchufarla. El motor arrancó con un zumbido suave y familiar. Era el corazón de mi casa, volviendo a latir. Esa tarde, abrí todas las ventanas de la casa, a pesar del frío que empezaba a entrar. Necesitaba que el aire corriera, que se llevara los últimos vestigios de su presencia. Quemé una ramita de romero, como hacía mi abuela para limpiar las malas energías. El humo aromático y purificador se extendió por todas las habitaciones. Estaba reclamando mi territorio, molécula a molécula. El invierno dio paso a la primavera, y la primavera floreció en un verano glorioso. La casa parecía respirar de nuevo. Los rosales del patio dieron más flores que nunca, y el limonero se cargó de fruto. Yo también florecí. El dolor en mis articulaciones pareció disminuir. Dormía mejor. Me levantaba cada mañana con una energía que había olvidado que tenía. Un día, mientras regaba los geranios, apareció Elvira por la cancela. «Tengo noticias frescas», dijo, con un brillo malicioso en los ojos. «Te vas a reír». Nos sentamos en nuestros sitios de siempre, en la pared encalada. «Cuéntamelo», le dije. «Me ha contado mi sobrina, la que trabaja en la inmobiliaria, que los ha visto, a tu hijo y a la otra. Buscaban piso de alquiler. Al parecer, viven en un apartamento minúsculo, de esos interiores que no ven el sol ni en agosto, en la otra punta de la ciudad. Pagan una fortuna, claro». Asentí, sin decir nada. «¿Pero eso no es lo mejor?», continuó Elvira, disfrutando del momento. «Lo mejor es que la carrera de influencer de la señorita no va muy bien. Parece que la gente se ha cansado de sus fotos perfectas en un gimnasio.
Intentó hacer vídeos de recetas fitness desde la cocina del Pisucho, que al parecer es del tamaño de un armario de escobas, y la gente se le echó encima. Le decían que su vida no parecía tan idílica, que dónde estaba la casa maravillosa con jardín que enseñaba antes. Perdió miles de seguidores. No pude evitar una pequeña sonrisa. La ironía era deliciosa. El museo lleno de trastos, que tanto despreciaba, era, al parecer, el escenario perfecto para su mentira. Y Germán, suspiró Elvira, su tono volviéndose más serio. Mi sobrina dice que tiene mala cara, que está más delgado, siempre con ojeras. Parece que la vida de adulto independiente no le está sentando tan bien como pensaba. Esa noticia sí me dolió un poco. Era mi hijo, al fin y al cabo. Pero fue un dolor sordo, lejano, como el recuerdo de una herida que ya ha cicatrizado. Él había elegido su camino. Mi camino, en cambio, se estaba volviendo a abrir de formas que nunca hubiera imaginado. Un día, limpiando el polvo de la cómoda de mi cuarto, mis dedos se detuvieron en el alambique de cobre. Lo miré. Ya no era un rey exiliado, era una promesa. Con la ayuda de Lorenzo, que se convirtió en algo más que un notario, en un amigo, investigué cómo poner en marcha un pequeño negocio desde casa. Usé parte del dinero de Ricardo para comprar materias primas de la mejor calidad. Aceites esenciales puros, alcohol de perfumista, frascos de cristal preciosos. Desempolvé mis viejas fórmulas, mis cuadernos con la letra apretada de mi abuela y la mía, y empecé a crear de nuevo. La noticia corrió por el barrio, gracias a Elvira, que era mejor que cualquier campaña de publicidad. Empecé a vender perfumes personalizados. La gente venía a mi casa, se sentaba conmigo en el patio y me contaban sus historias. Y yo traducía sus recuerdos, sus anhelos, sus personalidades, en una fragancia única. Para una joven que se iba a casar, creé un perfume con notas de azahar, como el del patio de su infancia. Para un hombre mayor que había perdido a su esposa, recreé el olor de su jabón de lavanda y el tabaco de su pipa. Un día, la nieta de Elvira me sugirió que diera pequeños talleres. Al principio me negué. ¿Yo enseñar? Pero la idea se me quedó dentro, macerando. Y al final, acepté. Puse un anuncio en la mercería del barrio. El alma de las cosas. Taller de iniciación a la perfumería artesanal. Se apuntaron 6 personas. Jóvenes, la mayoría. Vinieron a mi cocina un sábado por la mañana. Saqué el alambique y lo puse en el centro de la mesa. Brillaba bajo la luz del sol como un tesoro recuperado. Les enseñé a distinguir las notas de salida, las de corazón, las de fondo. Les hablé de la paciencia, de la maceración, de cómo hay que romper la materia para liberar el espíritu. Sus caras de fascinación eran el mejor pago que podía recibir. Mi cocina, antes un campo de batalla, era ahora un aula, un laboratorio de sueños, lleno de risas y del aroma a bergamota, a sándalo y a ilusión. Aquella noche, después del primer taller, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, me senté a la mesa. La cocina olía a una mezcla maravillosa de todas las esencias que habíamos usado. Me sentía cansada, pero era un cansancio bueno, feliz. Me serví una copa de vino dulce y me quedé mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a una mujer de 73 años, con el pelo blanco y las manos llenas de arrugas. Pero sus ojos brillaban. Había creado docenas de perfumes en mi vida, la mayoría para otros, y el más importante para Ricardo. Pero me di cuenta de que nunca había creado uno para mí. Fui a mi pequeño laboratorio, que ahora ocupaba el lugar de la despensa, y empecé a mezclar. No seguí ninguna fórmula, solo mi instinto. Unas gotas de verbena, por la resiliencia. Unas de vetiver, por el arraigo a la tierra. Un toque de pimienta rosa, por la chispa recuperada. Y una sola, preciosa gota de nardo, por la pura y simple alegría de estar viva. Lo mezclé todo en un pequeño frasco. Lo destapé y apliqué una gota en mi muñeca. Acerqué la mano a mi cara e inhalé profundamente. No olía a recuerdos ni a nostalgia. Olía a mí. La nota de fondo que siempre había estado ahí, esperando a ser liberada.